Muy bien, si abren sus Biblias, hermanos, por favor, al capítulo 16 de los Hechos. Hechos, capítulo 16. La semana pasada estudiamos varias cosas importantes en la vida del apóstol Pablo, en el desarrollo de la iglesia. Estamos estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Su compañero es el hermano Silas, un lindo hombre de Dios. Y también en esta porción de la palabra está con ellos también el doctor Lucas. Él viaja con ellos ahorita. Él está usando, él dice estábamos o estamos, etcétera. Quiere decir que él estaba con ellos en ese tiempo. Y vimos cómo no solamente encontraron a un hombre llamado Timoteo, un hombre joven llamado Timoteo, y parece que era un muchacho que había recibido el Evangelio por conducto de su mamá y de su abuelita. No sabemos exactamente cómo llegaron esas personas a conocer a Cristo Jesús, tal vez a través del testimonio del mismo Pablo en su primer viaje, o no. Pero el problema que había aquí era que el papá de Timoteo no era cristiano, era gentil y no era ni siquiera judío, parece que era griego, pero su mamá era creyente, era judía y creyente en el Señor. Lo cual quiere decir, hermano, que no hay excusa. No hay excusas, y tal vez en mi ministerio he encontrado muchas parejas así, que eres cristiano y ella no, o viceversa, ella es cristiana, él no. Pero también he visto familias que han trabajado por el Señor, han estado allí firmes por el testimonio de uno o del otro. Y los niños, los jóvenes han crecido en el Evangelio porque el Señor estuvo ahí con ellos, recompensando el ministerio de uno o del otro de la familia. Dios hace milagros. ¿Y qué iba a pensar esta señora y la abuelita de que un día este joven iba a llegar a ser uno de los grandes predicadores del primer siglo, pastor de una de las grandes iglesias en Éfeso, compañero personal de San Pablo, que en una ocasión aún lo encarcelaron juntamente con Pablo, lo castigaron con Pablo? Qué tremendo testimonio nos dejó Timoteo. Y las dos epístolas pastorales mayores, la primera y la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, hasta este día, hermanos, son el formato que enseñamos en cada instituto sobre lo que debe de ser un pastor, un ministro. Por eso le llamamos las epístolas pastorales. Es un how-to, es un método para aquel que está estudiando y quiere ser un pastor, quiere ser un obrero por el Señor. Estas dos cartas nos dan toda la información que necesitamos como un siervo de Dios. ¿Quién iba a pensar? Pero así obra Dios. Usted dirá, pues ¿quién soy yo y para qué sirvo? Usted discuta eso con él, no lo discuta conmigo. Porque para mí, yo podría decir, no, pues usted no sirve para nada. Amén. Sí, pero viene luego el Señor y me traigo, ¿se acuerdan del testimonio que les di de don Nazario Escobar? ¿Ok? Don Nazario Escobar, un hombre inútil, según nosotros. No sabía escribir, no sabía leer, no sabía. Era un hombre que nadie le hubiera dado 50 centavos por él. Pero él ganó más almas, hermanos, que yo jamás ganaré en toda mi vida. Todo porque un hombre entregó lo que él era al Señor. Timoteo hizo eso y el Señor lo usó grandemente. No solamente vimos
vemos eso, sino que también vemos cómo el apóstol Pablo y Silas por fin, después de haber luchado un poco contra el Espíritu Santo, porque ellos tenían un plan de ir hacia el norte, hacia Asia Menor otra vez, y ver las iglesias que habían fundado y todo eso, pero algo los estaba impulsando hacia que fueran hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el oeste. Y por fin el Espíritu Santo se les presentó y les dijo: pasen hacia Macedonia, ahí es donde los necesito. Hay un himno antiguo que dice: brilla en el sitio donde estés. No sé si ustedes algún día lo habrán cantado. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Miren, nosotros debemos de brillar en el sitio donde el Señor nos ponga. Y de andar buscando, hermano, algo predilecto. Esto es lo que yo quisiera, Señor, yo sé lo que yo quiero. Mejor dígale al Señor qué es lo que tú quieres. Porque ellos tenían, y estoy seguro que si el Señor los hubiera permitido ir a Asia Menor y ver a todos los hermanos de las iglesias que habían fundado en su primer viaje y tener un tremendo compañerismo, una conferencia, hubiera sido lindo, precioso, no problem. Pero el Señor tenía a una mujer esperando allí en Macedonia, en la ciudad de Filipos. Ahí estaba una mujer que necesitaba conocer a Cristo Jesús. Así como un día el Señor Jesucristo, saliendo de Jerusalén, quería ir hacia Samaria, pero cuando iba caminando sobre la ruta que sigue al lado del río Jordán, yendo hacia el norte, algo, pues yo sé, siendo Dios, Él se apartó de ahí, se apartó del camino y se fue a una aldea fuera de la ruta, completamente fuera del camino. Ahí no había es más, era la hora del mediodía, no había ni gente viendo y esperando ahí. ¿Por qué? Porque había una mujer ahí también, junto a un pozo, una mujer pecadora que necesitaba conocer a Cristo. El Señor hace todo lo que Él puede por ti. Él se ha apartado de todo para servirte a ti, a mí. Así que nosotros también debemos estar dispuestos. Si tú crees que esto es lo que el Señor quiere para ti, pero de repente te llama para acá, obedezcamos lo que Él nos dice. Y va a ver que todo va a salir bien. ¿Qué pasó? Se encontraron con la primera persona convertida, la primera conversión en Europa, con Lidia, una vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira. Y qué hermoso, no solamente fue salva ella, sino que puso su casa a la disposición de Pablo y de Silas para que tuvieran un lugar donde hospedarse. Se hospedaron allí, y allí, hermanos, allí comenzó una preciosa obra en Filipos. Y después, de lo que sigue ahorita, hermano, vamos a ver dónde comenzó la primera iglesia bautista de Filipos, en Macedonia. ¿Ok? ¿Ready? All right. Una vez les dije que por cada acción positiva de parte del Espíritu Santo, fíjense, usted espere una reacción negativa de parte del enemigo. It doesn't fail. No, hermano, esto va a ocurrir. Cuando usted quiere hacer algo por el Señor y está echándole ganas y va caminando y todo está bien, y los hermanos, hermano, ahí es cuando uno tiene que ponerse de rodillas. Cuando todo está bien, es cuando más debemos orar. Amen. Y es cuando menos oramos. Amen. Porque todo está bien. And we just say, oh, everything's going so well. Why should I go? Why should I pray so hard? Everything's going beautiful. Pero es allí cuando menos pensamos, ahí es. Y viene el coscorrón duro, no del Señor. Yo acepto el coscorrón del Señor, pero el enemigo que está ahí. Hey. Ahí está, por ahí anda, hermano. Y la trae contigo. Amen. Y no cante victoria diciendo, no, pues yo soy. No, hermano, por ahí anda aquel
Bueno, hubo almas a los pies de Cristo, ahí junto al río oraron, y qué bonito, el Señor estuvo trabajando y hubo conversiones y todo eso, pero de repente sale una chamaca ahí, una chamaquilla ahí, que dice que tenía espíritu de adivinación. Le podía decir a usted su suerte. Es de esa clase de gente hay gente así, ¿verdad? Ustedes las conocen, ¿okay? Que leen la mano y leen las hojitas de té y un montón de cosas, y ahí anuncian en las botánicas. Usted puede hacer appointment, hermano. Haga appointment y vaya. Y hasta creo que casi le pegan. Y ahora ni siquiera tiene que, todo es online. Ahora no hay necesidad de ir a meterse en esas casetas ahí, donde está una mano ahí, adivinos o brujos, quién sabe qué se llaman ahora. No, yo lo tengo online, y ahora en la televisión sale la India no sé qué, o el indio no sé cómo. Un indio ahí, un hombre, dice, soy el indio fulano, y la gente llama y les cuenta todos sus problemas al indio, y el indio le dice, ¿qué? Dice, bueno, ahorita ya tengo su número, dice, entonces ahorita lo llamo yo a usted, y ahí es donde saca la feria, el pobre aquel que cree en esas cosas. Y acuérdense que venimos de un pueblo metido en esa clase de mentalidad, de que hay gente que adivina, y que hay gente, mira, sí, brujitos y brujitas que andan por todos lados, hermano. Bueno, esta muchacha, ahí viene el enemigo, hermano. Ahí viene el enemigo en la forma de una jovencita. ¿Quién iba a pensar que ahí venía el diablo? Adivinando y todo. Y la cosa es que hablando cosas bien bonitas de Pablo y de Silas. Ella decía, allí dice, los siervos del Dios Altísimo, y andaba, y donde iban ellos, ahí iba detrás de ella gritando, y dice, vamos a la Biblia. Versículo 16 del capítulo 16 de los Hechos. Ya nos vamos. Yeah, right, apenas estoy agarrando vuelo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjense bien, no andaban de vagos, no andaban de turistas ni nada, y estaban en la oración, estaban haciendo la obra de Dios y teniendo triunfo, así como nosotros. Lo dice aquí, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esa money thing. Esto es del diablo, y es solamente para enriquecer a los brujos y al enemigo. Esta dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y usted dice, pues sí, estaba diciendo la verdad, pero ¿quién le dio qué? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién le dio autoridad para andar diciendo esas cosas? La autoridad que se nos ha dado, y con toda humildad se lo digo, créanmelo, porque el Señor me ha dado 3 o 4 coscorrones bien fuertes. Fue por imposición de manos del presbiterio. El Señor, a través de la imposición de manos, nunca olvido yo, hermano, cuando los pastores, hace muchos años, me ordenaron al santo ministerio. Y cada uno de ellos pasó individualmente a poner sus manos. Algunos oraban en voz alta, otros oraban así en mi oído, pero yo sentía sus manos y sentía como, hermano, como que con calor. Yo sentía que es eso. No creo, otros no sienten nada.
Porque después de tanto estudio y tantos años y servir a mi pastor y servir a mi iglesia, la iglesia pidió mi ordenación para ayudarle a mi anciano, para poder yo otra vez bautizar y ayudarle porque él ya no podía. Una gran diferencia, hermano, en cuando él hace las cosas y no cuando alguien le dijo a esta muchacha, di esto, di que son los siervos del Dios Altísimo y que están anunciando la salvación. Estaba diciendo la verdad, pero no era para ella andar diciendo esas cosas. No tenemos que andar anunciando quiénes somos, ¿verdad que no? No tenemos por qué anunciar a nadie. Usted, hermano, usted también ha sido llamado a servir al Señor. Usted bien puede hablar con alguien en su trabajo, en su escuela, o simplemente just behave yourself. Que la gente mire y diga, esa persona, ese joven, esa señorita, ese hermano, es diferente. Es diferente. I'd like to be like him. Yo quisiera ser como él o como ella. Oh, mi Señor Jesús, tan sabio que era, ¿verdad, hermanos? En Mateo capítulo 7, ¿me lo puede dar, hermano, en la pantalla? Mateo 7, del versículo 15 en delante al 23, dice la palabra del Señor en Mateo 7, 15. There we go. El Señor Jesucristo hablando aquí, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Síguele, keep going. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Verdad que no? Cada árbol da lo que debe dar. Así, dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Qué lindo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y que sigue diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Qué versículo es ese, amigo? ¿Ah? 7:20. 20, ok. Hasta el 23. Sí, sigue. No todo el que me dice, fíjense bien, dice el Señor Jesús. Lo que quiero decirles es esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad que no? Hay mucha gente que es religiosa, hay mucha gente que anda poniendo las manos en el aire y diciendo que Jesús es y Jesús el otro, cuando no tienen a Cristo en su corazón. Y así el Señor dice, muchos van a usar mi nombre, pero no son. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Give me the next one. Muchos me dirán en aquel día, fíjense bien, esta chamaca va a pasar ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hay mucha gente que profesa, pero no deben de, porque no tienen nada aquí adentro. Esta muchacha tenía el diablo dentro, y era el diablo que estaba hablando por su boca. En San Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, si me lo das, amigo, por favor. First John, Primera de Juan. Dice San Juan, amados, no creáis, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y luego sigue diciendo, y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo, o sea que Dios mismo ha venido aquí a estar en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya. Y no tengo por qué decirles a ustedes, usted ha conocido gente que se hace pasar por una persona muy digna y muy bueno y muy esto y el otro, y luego nos damos cuenta, hermano, de quién son. Apartados de mí, dijo el Señor. Apartados de mí, nunca os conocí, no los conozco a ustedes. Así que esta muchacha andaba ahí molestando, dice el versículo 18 del capítulo 16 de Hechos, y esto dice, lo hacía por muchos días, mas desagradable. Por fin Pablo se enojó. Desagradando a Pablo, dice, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, dice, en aquella misma hora. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Amén. Y eso es lo que seguía ahí en la lectura de primera de Juan, ese versículo seguía. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Y cuando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, regañó al espíritu malo que estaba en esa muchachita, salió de ella. Y usted dirá, gloria al Señor, pero espérese tantito. Por cada acción positiva de parte del Espíritu Santo, esperemos una reacción negativa de parte del enemigo. Y esta no era la reacción negativa del enemigo. Ahorita viene. Dice la Biblia, versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque le sacaban dinero a esa chiquilla, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. They took them to court. Los llevaron a la corte, los agarraron, los amarraron, se los llevaron y los presentaron delante de los magistrados. Dice aquí que los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, dice, alborotan nuestra ciudad, y enseñan, dice, costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, predicaban a Jesucristo, que Jesucristo era el único Dios verdadero. Y acuérdense que ellos eran paganos, eran romanos, y no solamente tenían a todos los dioses como sus dioses, pero aún a César, el emperador, era un dios para ellos. Y él pedía para sí adoración también. Así que, según ellos, estaban rompiendo la ley de Pablo y Silas. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, o sea, le rompieron la ropa, su vestimenta, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, esa tortura era tremenda, hermano, porque le arrancaba la piel a la espalda del reo. Y unas varas de junco o de caña, hermano, pegando uno tras otro, y ellos amarrados, hermanos, a un cepo. Y cuando dice aquí, les pegaron mucho. Tan duro esto, hermano, que después, cuando lo mandaron a la cárcel y todo eso, vamos a hablar de eso la semana próxima, dice que el carcelero, después del milagro y todo eso, se los llevó a su casa y les lavó las heridas de su espalda. Les habían roto la espalda a trancazos, hermano. Pobrecitos mis hermanos. Ahí está la reacción del maligno. Ahí está la reacción del enemigo. Amen. Él no quiere que, hermano, espérese, ahorita estamos en lo mejor de lo mejor, estamos gozando las bendiciones de Dios. Pero tenga cuidado, acérquese al Señor ahorita.
You start talking to God. When things start going well in your life, is when the devil is out there right there, and he wants to do something. Don't just let it go. Get close to God. Acerquémonos al Señor en momentos como esos. Oh, my. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, y se los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben lo que es el cepo, verdad? Es un aparato de madera, así, es como una tabla, así de larga, pero con unas hendiduras así. Ahí ponían los pies del prisionero, ahí ponían sus pies, él acostado, ponían sus pies, y luego venía una tapa que tapaba esto y lo encadenaban o le ponían un candado de tal manera que sus pies quedaban entre ese hoyo y no podían ellos ni levantarse, ni sentarse, ni nada, hermano. O los torturaban y todo eso, pero ellos no podían mover sus piecitos, estaban aprisionados allí. Y aún a veces ponían sus manos. Maybe next week, hermanos, if you can find a picture, hermano, de lo que es cepo. En inglés es stocks, S-T-O-C-K-S, stocks. Es más, en ciertos lugares todavía se usa para retener a los reos en países que están más atrasados. Pero lo que quiero decirles es que hay aquí dos preciosos hombres de Dios siendo detenidos como criminales comunes. Bueno, le vamos a seguir esto la próxima semana, ¿ok? Vamos a ver qué pasó en la cárcel y qué precioso. Dios es bueno. Dios es bueno y nos deja un tremenda enseñanza. Pongamos en pie, hermanos, gracias. Dios me los cuide a todos. Oremos. Señor, una vez más, gracias por haber estado entre nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, preciosa palabra. A veces es difícil, Señor, ser cristiano. Sobre todo cuando hay pruebas tremendas y el ataque del maligno. Pero bienaventurados aquellos, Señor, que pueden aguantar la prueba y salir victoriosos al fin. Qué bueno eres, Padre. Damos gracias en esta noche, porque podemos ver en la vida de estos hombres que nunca estaban solos, siempre estabas tú alrededor de ellos. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos en el camino, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de todos nosotros, nos protejan, Señor, hasta que lleguemos a casa, podamos estar una vez más con nuestra familia, y, Señor, orando, gozándonos en tus cosas y preparándonos, Señor, para este fin de semana. Permanece entre nosotros, en Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos juntos. La palabra de Dios dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos